Chicos y chicas, porfa. ¿O está todo bien? ¿No tienen dudas? Bueno, súper. Me alegra mucho en todo caso que no tengan dudas. Shirley, cuéntame. Magister, buenas noches. Sí, yo tengo una duda, pero no es sobre la sumativa uno, es sobre el trabajo grupal. En su asignatura no hay el apartado de autoevaluación y coevaluación. Déjame ver si en el caso de ustedes configure el No día de estuvo nunca hoy. configurada, por Ya, no te eso me preocupes. Por pregunto. eso, ya, déjame hablar, por favor. A ver, el día de hoy la carrera les envió a ustedes un correo mencionándoles que va a estar configurado desde el día de hoy de varias asignaturas, porque esto sucedió con varias asignaturas. Entonces, por favor, revisen luego de la clase si es que aún no lo he configurado, porque ya configuré de algunas asignaturas, pero si no es así con la suya, estará disponible después de la clase, por favor. ¿De acuerdo? Ya. Ok, vamos a avanzar. Ah, sí, antes de que se me olvide, como está igual en el correo, ustedes pueden realizar esta actividad hasta el día de mañana. Por favor, tengan en cuenta que ya es solamente subir la tarea que ustedes ya realizaron y realizar la auto y la coevaluación. Entonces, es, digamos, fácil para que ustedes puedan realizarlo entre el día de hoy y hasta el día de mañana. Bien, entonces, bueno, si no tienen preguntas respecto de la sumativa. Tengo una manito levantada. Stephanie, no sé si querías preguntar algo. Magister, buenas noches. Lo que pasa es que yo le quería mencionar acerca de que yo no voy a rendir lo que es la exposición el día sábado de su materia porque no me dieron permiso en el trabajo y bueno, eso yo también ya le socialicé al coordinador. Entonces me aceptó la justificación porque yo también presenté con el documento que me dieron en el trabajo. Entonces me dijo que tengo que confirmarle a usted y también a mi grupo. Bueno, a mi grupo yo ya hablé con ellos, entonces también debía de hablar con usted. Y bueno, entonces no sé de pronto qué podría hacer yo en ese caso en su materia, juntamente con mi grupo. Ya, ¿sabes qué, Stephanie? Déjame apuntar tu nombre porque hasta el día de hoy no me han indicado nada. Entonces, con todo el día de mañana yo voy a notificar a coordinación para saber cómo proceder en tu caso. Ya me dijiste, porque juntamente con mi curso, con mi grupo, estábamos viendo de que se vea la posibilidad de que yo grabara mis partes de la diapositiva y la presentáramos ahí porque vamos a hacer en Canvas. Entonces, si habría esa posibilidad, si no habría ningún inconveniente, juntamente con el profesor docente invitado a la exposición. Ya, allí solamente una observación, o sea, todavía no te podría dar una respuesta porque recuerden que el orden de la presentación es aleatorio para ustedes, entonces todos y todas deberían saber todas las partes de todos, entonces allí, digamos, habría ese inconveniente en ese caso. Por eso, más bien permíteme el día de mañana conversar con Patricio para saber cómo proceder en tu caso, o si es que tal vez te toque realizar alguna actividad adicional o algo por el estilo, Stephanie, ¿de acuerdo? Ya, Ya me dijiste, ok, muchas gracias. listo. Bien, entonces, bueno, si tienen más preguntas, vamos a ir resolviéndolas al final. Vamos ahora sí, continuando con la clase. Como ustedes saben, el día de hoy ya iniciamos la unidad 3. Espero, la verdad es que no he visto, pero entiendo que hasta las 6 de la tarde ya debían estar programadas las aulas. Espero que sí. Y si no es así, bueno, vamos a empezar revisando. Esta semana ustedes no tienen ninguna actividad sumativa, es decir, que no tienen ningún trabajo o deber que se considere para la puntuación. Lo que sí, como siempre, ustedes saben que deben ir revisando los documentos compilados. Bien, entonces, bueno, con ustedes, que es una asignatura de 16 horas, continuamos o iniciamos con la unidad 2, que se refiere a las aplicaciones y desafíos en la era digital. Ya hemos revisado bastante digamos, a partir de las teorías críticas, cómo se desarrolla el entorno digital, ¿sí? En la actualidad. Ahora vamos a ir viendo algunas características bastante puntuales y que modifican, digamos, el desarrollo y la convivencia de los seres humanos a partir de
la teoría de la información y a partir sobre todo de la teoría de las redes sociales. Esta vez revisamos el tema número 3, que es la comunicación digital y las redes sociales. Y además revisamos específicamente el subtema 3.1, plataformas digitales y su impacto en la comunicación. Y entonces, bueno, aquí ya vemos algunas características puntuales como la difusión masiva, por ejemplo, de la información en redes sociales, lo que no sucedía con las teorías de la información iniciales de Shannon y Weber, y que luego con las teorías críticas iban evolucionando, sobre todo a partir de la retroalimentación. Ahora, esa retroalimentación va pasando por un proceso tecnológico evolutivo. Sin embargo, esa evolución no solamente tiene que ver con la tecnología, sino también con las dinámicas sociales y la interactividad que puede generar a partir de ese uso de la tecnología, ¿sí? Bueno, principalmente este tipo de plataformas digitales no solamente son utilizadas por personas, sí, iniciaron las redes sociales a partir de esta conexión y la teoría de las redes sociales con la teoría de los 6 grados, como hemos revisado en clases anteriores. Y también a partir de esta teoría de los 6 grados, revisábamos cómo evolucionan o cómo logra configurarse la primera red social, que fue 6Degrees, que también lo vimos en las clases anteriores. Y esta red social, digamos, implicaba, como hemos visto, que todos los seres humanos a nivel del mundo estamos conectados a partir de 6 personas. Y eso todavía se va configurando y evolucionando muchísimo más a partir de la utilización de las redes sociales y las plataformas digitales en general. Sin embargo, las redes sociales serían una de las plataformas que permiten una mayor conexión a nivel global, ¿sí? Ahora, también durante la clase vamos a revisar que existen tipologías de acuerdo al uso de las redes sociales. Por ejemplo, las redes sociales, las redes sociales generalistas, las corporativas o algunas temáticas. Sin embargo, todas están orientadas a lograr una comunicación eficaz entre los usuarios a nivel del mundo, ya sea, por ejemplo, para generar pertenencia social por las diferentes características culturales que se comparten dentro de estas plataformas digitales, así también como para posicionar marcas, ¿sí? La utilización de la red social ha evolucionado de manera que no sirve únicamente para una comunicación cerrada o local, sino que también al tener una importancia a nivel internacional y a nivel global, sirve también de manera institucional o corporativa. Por ejemplo, a través del posicionamiento de marcas, de la difusión de campañas políticas, como hemos visto en los últimos fenómenos también del uso de nuevas herramientas digitales en este sentido, ¿sí? Y aunque el crecimiento de las diferentes plataformas digitales también ha ido decreciendo, más bien la evolución de las tecnologías dentro de las plataformas digitales ya existentes se ha ido desarrollando, ¿sí? Pero también debe tener en cuenta que existen plataformas mucho más especializadas a partir de este desarrollo y que siguen siendo las diferentes redes sociales unos medios de comunicación masiva importantísimas. Ahora, cualquier tipo de campaña no puede existir si no está dentro de los entornos digitales, ¿sí? Por las múltiples posibilidades que brinda para los diferentes usuarios que utilizan las plataformas digitales. Ahora bien, para ello vamos a revisar el documento Las redes sociales, una nueva herramienta de difusión. Este documento fue realizado en el año 2012 y fue realizado por Harold Hunt. Ahora, tengan en cuenta que este documento es realizado en el año 2012. Del año 2012 acá ha pasado más de una década, ¿sí? Y también a partir de este documento, que es el documento base que ustedes pueden revisar, yo he complementado alguna información más actualizada para que podamos comprender también cuáles son los datos y estadísticas actuales, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver cómo las redes sociales han redefinido esa comunicación humana. Lo primero, como les mencionaba, es esta comunicación que parte de la teoría de las redes, ¿sí? La teoría de redes.
como una comunicación que no solamente es aislada del medio hacia las audiencias, sino que es una comunicación constante de redes sociales no comprendidas como Facebook, Instagram, sino esos tejidos sociales que van creciendo a partir de algunas similitudes en intereses culturales, etcétera. ¿Sí? Y es por eso que es un tema importantísimo analizar la evolución desde las plataformas de conexión hasta instrumentos de difusión masiva con impacto global. Vamos a revisar en esta clase desde el inicio de la escritura, ¿no es cierto? Y comprender y hacer una reflexión incluso sobre las teorías de la información. Y asimismo, vamos a explorar cómo transforman la proyección corporativa, es decir, el uso dentro de las diferentes instituciones, empresas, etcétera, ¿sí? E incluso cómo transformaron campañas como la de Obama para llegar a la Casa Blanca, ¿sí? Para ser presidente de Estados Unidos. Y además, digamos que es un dato no menor también el tema de la exigencia de ética en el uso de las plataformas digitales, que está transversalizada también por problemas de desinformación, de la utilización de los datos personales, etcétera, que veremos igual hacia adelante. Ahora bien, para comprender, digamos, la utilización o cómo es que llegamos a la utilización de las redes sociales, empezamos por revisar la comunicación a partir de la escritura. ¿Sí? Incluso, bueno, este documento propone esta evolución a partir de la escritura. Sin embargo, hay un tema que es, digamos, indispensable también revisar antes de la escritura, que es la comunicación a partir de la palabra hablada. ¿Sí? Es decir, la comunicación, de acuerdo a la academia, es decir, a los estudios que se realizan desde las diferentes áreas, se parte, por ejemplo, de la comunicación como área sociológica, ¿sí? Así también se investiga desde la antropología. Y esto porque la comunicación, en primera instancia, se desarrolló por la necesidad de supervivencia, en donde digamos, el Homo sapiens se comunicaba para poder sobrevivir, para poder alimentarse, para poder organizarse, e ir de casa, etcétera, ¿sí? Para cuidarse de los peligros de la naturaleza y poder sobrevivir en un mundo lleno de cosas nuevas en ese entonces, ¿cierto? Luego ya existe una evolución, sobre todo con la invención de la escritura. Existieron, revisábamos también, me parece, con ustedes, esta evolución desde la escritura, bueno, las primeras formas de escritura que fueron los jeroglíficos, ¿sí? Pero asimismo también el primer alfabeto que fue la escritura cuneiforme en la cultura sumeria, ¿sí? Y esta comunicación humana en realidad ha vivido diferentes etapas de evolución. Por ejemplo, en la invención, ¿no es cierto?, del telégrafo. ¿Sí? En donde ya se logra establecer una forma, digamos, medianamente automatizada también para poder establecer mecanismos de escritura más rápido, ¿sí? Que van habilitando estos mensajes remotos y asimismo, digamos, el paso de la escritura a mano a el telégrafo va generando un hito distinto que van redefiniendo la interacción entre los seres humanos. Ahora bien, ¿cuál sería, les pregunto a ustedes, la característica o el hito principal, o no, la característica principal que creen ustedes que se desarrolló a partir de esta primera evolución, de la escritura a mano a una escritura más tecnológica con la invención del telégrafo? Jezabela, ¿tú qué piensas? Jezabela, ¿estás ahí? Vamos contigo, José Armando, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Desde la escritura hasta el telégrafo, yo creo que lo más importante o el cambio más importante que hubo fue la expansión de la transmisión del mensaje, ya que la escritura puede verla solo en un solo sitio, en cambio el telégrafo tú lo puedes expandir a diferentes dispositivos en un momento.
Ya, bien, justamente por ahí va el tema, el más grande, sí, el más amplio, porque con este cambio o este avance tecnológico existe una distribución no masiva, pero sí más amplia que la distribución, por ejemplo, en las tablas de arcilla, ¿sí? O en los papiros, que también tenía o su nivel de complejidad por el tamaño, etcétera, y que más bien eran utilizados como herramientas para ir guardando la historia a manera de archivo. Ahora bien, la utilización del telégrafo tiene esta característica principal de que ya tiene un nivel mayor de difusión, ¿sí? Sobre todo en las comunidades. Sin embargo, es ese el límite que se queda en la difusión local de la información, ¿sí? Bueno. Luego continuamos con la invención y el uso del Internet, que se dio en la década de 1960, ¿sí? Y su innovación radica en crear un espacio virtual compartido, es decir, en el telégrafo, el uso, digamos, de este tipo de instrumentos y de consumo de información era muy individualizado. Con el uso del Internet, primero, la característica principal es que el Internet es compartido, que ya no solamente un usuario puede no interactuar, sino acceder, ¿sí? A la información que está colocada en una nube, ¿sí? Y la información está mayormente sistematizada, es accesible a nivel del mundo y también en tiempo real. Y esto va sentando las bases para una comunicación interactiva actual. Cuando hablamos específicamente de la década de los 60, aún no hablamos todavía de la interacción dentro del Internet, solamente, ojo, del acceso al Internet, ¿sí? A mayor información, a información en tiempo real, a información sistematizada y en sus inicios de manera organizada. ¿Sí? Pues digamos que era exclusivo el uso del Internet, por lo que aún no existía, aún no vivíamos en la sociedad de la información, en donde tenemos información en todos lados. María Graciela. Magister, nada por la clase, más que todo era porque Isabela me acaba de escribir, me dice que tiene el micrófono dañado, por eso no puede participar y que le disculpe por no prender la cámara, lo que pasa es que se encuentra con el papito en el hospital. Ya, gracias María Graciela por emitir el mensaje, no te preocupes, más bien Isabela, si puedes, si gustas salirte de la sesión y verla en diferido, no hay problema. Más bien yo preferiría eso para que puedas prestar atención luego y en este momento dedicarte al asunto más urgente. Bien, vamos entonces. Luego de la invención y la expansión del uso del Internet, pasamos a un espacio del uso de las redes sociales, a partir, ahora sí, retomando la teoría de las redes. En esta teoría de las redes, como les menciono, la primera y la más amplia es la teoría de los 6 grados, ¿sí? En donde se va generando una comunicación y una conexión de todos a través de 6 personas. En la actualidad esa teoría ha evolucionado muchísimo, puesto que las diferencias demográficas y asimismo las diferencias a partir de la evolución tecnológica han generado impactos, ¿sí? Pero las redes sociales y la web en general evolucionan de manera a esta estaticidad donde solamente se cuelga información, ahora sí, unos usuarios que son participativos, ¿sí? Ya no son solamente páginas informativas o sitios web informativos meramente como repositorios, sino que también los usuarios ahora pueden interactuar, pueden colaborar, pueden subir información, etcétera. Y eso hace que también se tengan diferentes desafíos, como les mencionaba, la desinformación, el uso de los datos personales, no solamente de los datos personales, sino datos de consumo, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, el autor del documento, Celaya, dice que esto va convirtiendo al usuario ya no únicamente en mero usuario, sino también en protagonista de la información que va siendo generada en el contexto de lo digital, ¿sí? Ya no solamente se consume contenido, sino que lo crea. Como vimos en clases anteriores también, a esto se le conoce como los prosumidores, ¿sí? A los usuarios que a la vez que consumen información,
también van creando contenido y compartiendo y generando debate en redes sociales a partir de temas sociales, políticos, culturales, de entretenimiento, informativo, etcétera. Bien, vamos entonces a revisar cómo existe esta tipología según el autor del libro. Él lo que hace es generar una distribución o una clasificación de las redes sociales existentes. Aquí y en el documento que fue desarrollado en el año 2012 nos pone ejemplos, algunos viejitos y que ya incluso han desaparecido. Pero asimismo, vamos a hacer un ejercicio en donde logremos colocar y clasificar también a las redes sociales que se han ido generando con el paso del tiempo en estas categorías. La primera tipología es de las redes sociales profesionales. Estas están enfocadas principalmente en el networking laboral y en las hojas de vida, es decir, en compartir o difundir a partir de este tipo de plataformas el perfil personal laboral, ¿sí? Incluso existen diferentes herramientas que permiten colocar en búsqueda de trabajo o ya no está disponible o ya está trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. En el ejemplo que propone Celaya está LinkedIn, que hasta la actualidad sigue siendo vigente a partir de esta dinámica de networking laboral. ¿Sí? Y también hay otra plataforma, Sync, que en realidad es una plataforma más estadounidense. No se desarrolla tanto aquí en América Latina. Bien, la siguiente red o la siguiente tipología es la generalista. Las redes sociales generalistas, por otro lado, son estos espacios multiuso para contacto social y contenido personal, ¿sí? En la actualidad, incluso aquí podrían estar varias de entretenimiento. Sin embargo, las de entretenimiento pueden estar clasificadas o pueden estar integradas dentro de las generalistas, así como dentro de las especializadas. Ojo, ¿por qué? Las especializadas, por su parte, son estas plataformas que nacen para nichos temáticos. Por ejemplo, con intereses sobre el cine, sobre deportes, satisfaciendo la necesidad de pertenencia. Ojo con esto, que todas estas son plataformas de redes sociales, es decir, que van creando comunidades o pequeños nichos incluso a partir de ciertas características. Sobre todo las generalistas son las más amplias. Aquí el autor coloca, bueno, la plataforma por excelencia que hasta la actualidad sigue vigente, que es Facebook, con un mayor número de usuarios. Ya lo vamos a revisar también los datos actuales. Y MySpace, que en realidad, en la actualidad, no sé si se sigue usando, pero creería que no. ¿Sí? Y las especializadas específicamente son de acuerdo a los intereses, como les mencionaba, como Flixster, Skyspace, etcétera. ¿Sí? Que van buscando ya, estos sí, nichos mucho más cerrados. Ahora bien, junto a ustedes vamos a ir clasificando las nuevas redes sociales, por ejemplo, TikTok, Instagram y otro tipo de redes sociales. Bien, a partir de esta clasificación vamos a ir haciendo un ejercicio y ustedes me van diciendo en dónde pondríamos, en qué categoría las pondríamos, ¿ya? Bien, vamos por ejemplo con TikTok. ¿En qué categoría la pondrían ustedes? Shirley. Yo lo pondría en ambas, en generalistas y especializadas. En generalistas porque obviamente hay interacción, no, no es interacción. Em, Se genera diálogo, por así decirlo. Y especializadas porque obviamente también el contenido va a salir dependiendo de tus gustos. Ya, ya, vamos a hacer una precisión allí, ¿ya? Las especializadas son específicamente para nichos. Ahí sí no vamos a confundirnos, a pesar de que, por ejemplo, pueden sí existir diferentes temáticas que se van enfocando de acuerdo a nuestros gustos o nuestras dinámicas de consumo. Realmente no es temática TikTok porque tiene una amplia variedad de contenidos, ¿ok? Ya, vamos entonces con Instagram, ¿en dónde la pondríamos? Generalista.
Sustentemos. Porque igualmente, como mencionaba, hay diálogo y hay una variedad de contenidos. Ujú, ya. Y si les hablo, seguramente ustedes conocen esta plataforma, que también es una red social llamada Discord. No sé si ustedes han escuchado de esta plataforma. Sí. Ya. José Armando, vamos contigo a ver. Sí, Discord es una plataforma donde tú te unes a grupos especializados, dependiendo de los gustos. Si es que es música, te unes a un grupo de música. Si es, o sea, más se utiliza para videojuegos, pero esos son grupos de personas que se unen para conversar o jugar o cosas así. Ujú. Específicamente, en realidad Discord fue enfocada para videojuegos, luego fue ampliándose en otros temas, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, ¿qué otras plataformas me hacen falta? Facebook. Hay, ya, bueno, Facebook ya estaba en el ejemplo anterior, que es una red social Sería, generalista. sería X de pronto me dijiste. ¿Ya? X, ¿en dónde la colocaría? Yo creería que en generalistas, porque es de Realizadas. multiusos, es personal y social. También, ¿cierto? En realidad, como ustedes se van dando cuenta, la mayoría de redes sociales son más amplias. Sin embargo, sí tienen ciertas dinámicas distintas. TikTok se enfoca principalmente en la producción y en el consumo de videos cortos. Instagram, por su parte, inicialmente se enfocaba específicamente en las imágenes. Luego, así como Facebook, fue integrando otro tipo de contenidos como los Reels, que son casi como una adaptación de TikTok también dentro de estas plataformas. ¿Sí? X se enfoca principalmente en texto, ¿sí? Pero en texto relevante. Es por eso que muchos usuarios también utilizan esta plataforma para generar opinión. Sí, y en el periodismo, X es una plataforma importantísima como fuente de información. Bien, bien, vamos a quedarnos hasta ahí para poder seguir avanzando. Ya, entonces, este es el asunto que me parece más importantísimo compartir con ustedes. A partir de lo que acabamos de ver y la utilización de un montón de usuarios dentro de las diferentes plataformas digitales, temáticas, etcétera, revisamos algunos datos de penetración de las redes sociales en las sociedades y asimismo del comportamiento de los usuarios dentro de, o más bien, transversalizado a partir del uso de las redes sociales. Lo primero, y es un dato no menor, la cobertura global del Internet y del uso de las redes sociales. Y es que 5.070 millones de personas a nivel del mundo usan redes sociales. Eso, traspasado a un porcentaje, es mayor al 50% de usuarios que están conectados a nivel del mundo. Es un 67.1% de la población mundial, que es bastante, ¿sí? Con un crecimiento anual que también es bastante del 5.4%. ¿Sí? Y esto hay que saber leerlo porque hacia adelante también vamos a revisar cómo existen diferentes, o más bien esta cobertura global está dividida así también en nichos. A partir de la teoría de redes existen otras bifurcaciones que se van generando por comprender, por ejemplo, el uso de las estrategias digitales, las dinámicas de las audiencias en Internet, las diferenciaciones, ¿no es cierto?, según sus características, sus gustos, los horarios de publicación, etcétera, que ya veremos más adelante. Ahora bien, a partir de ese uso global del Internet y las redes sociales, también se puede ver un promedio del tiempo de uso, que en general, ojo, en general, en algunos países puede variar, ser un poco más o un poco menos, pero el promedio es de 2 horas con 21 minutos diarias de conexión a nivel internacional. Sin embargo, también podemos ver que Brasil, que es el que mayor uso tiene en cuanto a tiempo diario, lidera con 3 horas 49 minutos, ¿sí? De conexión al día. Luego, destaca el descenso leve frente a 2023, reflejando fatiga digital.
Ojo, que esto también va generando otro tipo de síntomas emocionales, impactos sociales, etcétera, etcétera. Y asimismo puede existir una pluralidad de plataformas, es decir, el uso de de plataformas variadas por usuario, ¿sí? El usuario promedio usa aproximadamente 6 redes sociales, ¿sí? Bueno, existen diferentes redes sociales, ¿no es cierto? Ustedes vayan en sus cabecitas haciendo las cuentas de cuántas redes sociales o plataformas digitales utilizan para comunicarse también con otro tipo de usuarios a nivel del mundo, ¿sí? Y esto es impulsado principalmente por contenidos efímeros. Ojo, que es la dinámica también de consumo actual. Por ejemplo, 139 millones de Reels son vistos a cada minuto. Imagínense lo que son 139 millones por minuto de Reels vistos a nivel mundial, ¿sí? Por minuto. Ahora bien, existen asimismo la segmentación. Ustedes seguramente habrán escuchado esto, sobre todo a los marqueteros o a las personas que utilizan, estrategas que utilizan las redes sociales para hacer estrategias, ¿sí? O para hacer campañas dentro de redes sociales. ¿Cuáles son estas tendencias demográficas y asimismo las brechas digitales que pueden existir en los entornos digitales? Las primeras son las tendencias demográficas generacionales. Se ha popularizado muchísimo esta clasificación a partir de las diferentes generaciones, ¿sí? El documento, o más bien, esta actualización solamente contiene 2 generaciones, a pesar de que hay muchas más, ¿sí? La generación Z, que es la generación actualmente la más joven que utiliza estos entornos digitales, usa TikTok como principal red, ¿sí? El 33% la consume casi constantemente. Ojo, ¿sí? Ahora bien, los millennials, que son una generación, digamos, más viejita, ¿no es cierto?, entre 25 y 34 años, dominan Facebook a nivel del mundo. Ojo, ¿sí? Ya quiero pasar un poquito más adelante, pero vamos a ver algunos datos puntuales dentro de nuestro país, ¿sí? Mientras LinkedIn también es liderado por usuarios de entre 25 y 34 años, que principalmente revisan este tipo de plataformas por la búsqueda de espacios laborales y el interés también, digamos, enfocado en este asunto. Bien. Las otras tendencias demográficas, a pesar de que hay muchísimas más, vamos a revisar igual en los próximos temas, ahora no nos vamos a quedar tanto en eso, pero también hay brechas significativas que se utilizan a partir de estas tendencias demográficas. La una es de género, es decir, clasificar a los nichos, ¿no es cierto?, a los públicos objetivos a través de su género. En el caso, más bien un ejemplo particular, es el uso de Pinterest. No sé si ustedes han utilizado Pinterest, por ejemplo, que es una plataforma normalmente que también incluye mensajería, sí, compartir contenido con otros usuarios, pero que principalmente se utiliza para poder inspirarse. ¿Sí? Como por ejemplo para los diseñadores gráficos, para los videógrafos también un poco, pero principalmente para temas de entretenimiento, para ver referencias de outfits, etcétera, ¿ya? Varias cosas. Y entonces es por eso que una brecha significativa en el caso puntual de Pinterest es la usabilidad a partir de esta distribución de género, ¿sí? El 75% de usuarias son mujeres y el 63% son hombres, ¿sí? Bien, en el caso también, porque digamos, esta utilización de las plataformas digitales y de las redes sociales particularmente, también va generando desigualdades, ¿sí? Por ejemplo, el que solo el 26% de poblaciones, sobre todo en mercados de bajos ingresos, tienen acceso a Internet. Incluso el dato que acabamos de revisar, a pesar de que es bastante elevado, de más del 60% de usuarios en Internet a nivel global, es limitado. Eso quiere decir que aproximadamente el 40% no usan Internet y no tienen acceso a la información. Es decir, que la información, a pesar de los avances tecnológicos, aún no ha sido completamente democratizada,
¿sí? Habría que ver otros casos particulares también para poder estudiar por qué en algunos países el acceso a Internet es limitado o el acceso a algunas plataformas, como en China, también son limitados, que es un país grande. Ahora bien, vamos a ver entonces cómo ha evolucionado esa teoría de los 6 grados que vimos durante la unidad 1 y cómo se aplican las nuevas dinámicas. Primero, la teoría de los 6 grados partiendo de esta premisa que colocábamos por acá, que esta teoría de los 6 grados es el traspaso o es el hito, ¿sí? Entre el uso, o más bien la distribución global del Internet y el uso de las redes sociales, ¿sí? En donde, por ejemplo, lo que va sucediendo es que la web, solamente el uso de la web, va evolucionando desde estas páginas estáticas a el uso de las redes sociales, que ya son plataformas colaborativas, donde los usuarios, cualquier tipo de usuario que tiene acceso a Internet, está compartiendo, está produciendo y está a la vez consumiendo información. Ahora bien, según Celaya, esto convirtió al usuario en protagonista, que es lo que acabamos de revisar. Ya no solamente consume contenido, sino que crea, comparte, debate en redes sociales, ¿sí? Bien, ahora, existen diferentes características y vamos aquí también a revisar algunos términos que debemos ir asimilando para comprender lo que vamos a avanzar más adelante, ¿sí? Bien, el primer término es la microviralidad, ¿sí? Ustedes seguramente saben a qué se refiere la viralidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros decimos subí un video y se viralizó? ¿A qué nos referimos cuando decimos este término? Hay que lo observaron muchas personas. Ya, va por ahí la cosa. Vamos, María Graciela. Que se hizo famoso. Ya, también. Pablo. Sí, a que sí viralizó el video y muchas personas lo vieron, lo compartieron, comentaron y así. Súper, Pablo. Exacto. Vamos también, Madeleine. Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, por lo general cuando se viraliza un video y puede ser el que más destaque entre todos los videos es porque estaba súper interesante y tenía varios componentes que llamaron muchísimo la atención y suelen tener lo que son bastantes vistas, likes y comentarios, ya sea de preguntas o no sé, de felicitaciones. Entonces, ese video es el que más se viraliza porque está mucho más interesante que los que se haya publicado. Bien, tiene ciertas características, como bien mencionaron todos ustedes, para que ese contenido pueda ser consumido ampliamente, ¿sí? Ejemplo, pensemos en los términos médicos. La viralización se refiere, por ejemplo, cuando empiezan estas enfermedades virales a generar contagios, ¿sí? Es decir, que se va consumiendo desde diferentes espacios, ¿sí? Desde diferentes usuarios o desde diferentes pacientes, ¿sí? En el caso de la microviralidad, ojo, porque puede ser que un contenido viral se expanda a nivel del mundo. Hay tendencias, hay diferentes contenidos que sí logran en realidad una viralidad mundial, pero hay contenidos microvirales, sobre todo, que se refieren tal vez a contenidos más culturales. Por ejemplo, si en un contenido se habla sobre un caso específicamente de Quito, por ejemplo, o específicamente de nuestro país, eso va a ser una microviralización, porque el contenido no está siendo viralizado a nivel mundial o visibilizado a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo, la microviralidad, este es un ejemplo puntual, se refiere a contenidos que tienen interacciones en los comentarios. Y esto aumenta el engagement, en este caso, un 160% si son estratégicas. Ahora bien, ¿qué entendemos por engagement, chicos y chicas? Este ya es, como les digo, vamos poniendo atención porque más adelante vamos a ver todavía muchos más términos. Cuando revisemos más adelante los
las unidades de medida, digamos, para poder medir las estrategias que se aplican en las redes sociales, hablamos, por ejemplo, del más importante, no el único, pero es el engagement. Este término se refiere a la fidelidad del usuario con por ejemplo, un medio de comunicación, ¿sí? Este engagement puede realizarse a partir de diferentes características. Por ejemplo, la serialidad, que es una característica o un principio de la transmedialidad. Bien, ¿a qué me refiero con la serialidad? Cuando estratégicamente yo diseño contenidos que se pueden consumir en serie. Todos han de haber visto una serie, ¿no es cierto? Una serie que se va desarrollando en capítulos. Y cada capítulo va enganchando al usuario para que quiera regresar y ver el siguiente capítulo. Esa es una estrategia que puede generar engagement o compromiso o fidelización del usuario, ¿sí? Para con una cuenta, una empresa, un partido político que tiene una red social, por ejemplo. Bien, ahora, la siguiente característica o la siguiente, característica de evolución es la migración a especialidades, ¿sí? Por ejemplo, el 62% de marcas van utilizando o van priorizando esta estrategia también para el diseño de contenidos, que es la escucha social. Cuando hablamos en comunicación, sobre todo en comunicación estratégica y comunicación corporativa, se habla de una escucha social, es decir, ejemplo, hablemos de la modalidad en línea, ¿ya? ¿Qué están diciendo los diferentes usuarios respecto de la modalidad en línea? ¿Sí? Por ejemplo, puede ser que ahorita en las redes sociales de la modalidad en línea todos estén preguntando ¿qué va a pasar con la evaluación sumativa 1? ¿Se va a hacer o no se va a hacer presencial? Bueno, cuando empezó a generarse, ¿no es cierto?, este portavoz o este tema, ¿ya? O cuáles son los horarios, o por favor ya díganos, o algo por el estilo, ¿ya? Los intereses que tengan los estudiantes por conocer específicamente sobre este caso, porque también puede ser temático, ¿sí? Ahora bien, esta información va priorizándose a partir de un tema particular. Puede ser que en la escucha social en realidad no encontremos nada. Es decir, eso también es un dato que puede ayudar a tomar decisiones. No están diciendo nada de la modalidad, por ejemplo, ¿ya? O la modalidad no se está visibilizando. ¿Sí? ¿Qué estrategias se pueden utilizar para hacer que la modalidad tenga una presencia en redes sociales? ¿Sí? Bien, luego, también hay que comprenderlo en la actualidad, ¿sí? A nivel mundial. Ojo, esta no es una característica principal de nuestro país, pero el video es el rey de los contenidos, de los formatos más bien, dentro de las plataformas digitales, ¿sí? Pero sobre todo los videos cortos, ¿sí? Que van dominando esta utilización del engagement o del compromiso. En el caso de TikTok, nos damos cuenta que convierte al 43,8% de sus usuarios en compradores. Por ejemplo, para el arriendo de departamentos o para la venta de departamentos, para el consumo de medios de comunicación, en nuestro caso, para la contratación de plataformas o de generación de contenidos en diferentes plataformas, para la venta de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel mundial, el formato más consumido es el video corto. Bien, ahora sí, quiero compartirles a ustedes, creo que lo mencioné en alguna clase, pero no lo hemos revisado, la plataforma de investigación Mentino. Esta es una plataforma que hace investigaciones en nuestro país sobre cuál es el uso de diferentes plataformas digitales. La investigación en general se denomina Estado Digital en Ecuador, ¿sí? Esto de abril 2025 es el último corte que realizaron. Ojo, pero contiene diferentes capítulos. Yo ya ingresé, digamos, mi correo para que se me pueda abrir este apartado y yo pueda descargar los informes que están divididos en diferentes partes, ¿ya? Pero, bueno, vamos a revisar específicamente el primero para que ustedes puedan revisar
cómo esto les puede ayudar también para las próximas tareas que tendrán, ¿sí? Sobre todo la siguiente tarea, que es un conocimiento sobre un nicho y los públicos objetivos o las audiencias en el caso de las redes sociales. Entonces vemos que el informe es del Estado Digital de Ecuador, elaborado por Mentino, que es una consultora especializada en analítica, negocios y talento, ¿sí? Estos son datos informativos, por eso no me quiero quedar mucho aquí. Y también colocan, ¿no es cierto?, las fuentes de investigación, de dónde se extrajeron los datos para poder desarrollar esta investigación. Ahora bien, ¿cuáles son las cifras más importantes en nuestro país? ¿Sí? 18 millones de usuarios existen en nuestro país, pero ojo, son conexiones móviles. En nuestro país, no recuerdo el dato, es aproximado el número de habitantes en nuestro país, ¿sí? Sin embargo, no todos tienen un usuario en línea o un usuario digital. Y más bien estas conexiones móviles se deben a que existe un número elevado de usuarios repetidos, ¿sí? Por ejemplo, en diferentes plataformas o tal vez personas que tienen 2 usuarios en una sola plataforma, etcétera, ¿sí? Y eso quiere decir que la penetración de Internet llegó a un 98,8%, que es bastante elevado. Ahora bien, el crecimiento del año anterior hasta este año, únicamente con corte de enero 2024 a enero 2025, es de un 1%, ¿sí? Que para ser un país de América Latina en realidad es como un porcentaje estándar. Ahora bien, hay una cifra estimada de usuarios que no se conectaron a Internet a principios de 2025, que es un 16,4%. También se debería investigar por qué sucede este fenómeno, ¿sí? Recuerden que también las plataformas periódicamente hacen un barrido, más bien algunas, las más grandes sobre todo, hacen un barrido de usuarios que no se están utilizando. Por eso, algunas plataformas eliminaron a algunos usuarios a principios de año también, ¿sí? Ahora bien, sí, miren, la población de Ecuador hasta febrero de 2025 está en alrededor de 18,2 millones, que también ha crecido bastante la población. Las personas que utilizan el Internet son 15 millones, casi que los 18 millones. Nos faltaron 3 milloncitos para llegar a la población total, ¿sí? ¿Cuántos usuarios de redes sociales tenemos dentro de nuestra población? El 74%, que igual es bastante. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una campaña comunicacional en dejar de lado las redes sociales, con este tipo de cifras podemos darnos cuenta que estamos equivocados. Hoy la comunicación a partir de las redes sociales para cualquier tipo de comunicación empresarial, de negocios, política, cultural, etcétera, están dentro de las redes sociales. Tenemos otro tipo de información, incluso sobre el uso del Internet, y asimismo el número de personas por cada grupo de edad. Me parece que las edades en las que están más conectadas, perdón, por ejemplo, son entre los 10 hasta los 29 años aproximadamente. De allí va cayendo en pico. Los más viejitos son los menos conectados en nuestro país, pero podemos ver incluso que entre los 0 y 34 años, perdón, ya existe conexión. Pueden ser diferentes niveles de conexión con la televisión smart, conectada a internet, etcétera, pero existen niveles de conexión. ¿Sí? De acuerdo al número de habitantes, por edades, también revisamos desde el mismo gráfico, pero ahora en una tabla, dispositivos conectados, audiencias digitales en nuestro país, por provincias, por ejemplo, podemos ver que, digamos, por la distribución demográfica en nuestro país, también tenemos a Pichincha, Guayas y Manabí encabezando esta lista de conexión, ¿sí? En Manabí incluso existe una variación de menor conexión comparado con el año anterior. Ojo.
pero son estas dos provincias en donde están mayormente conectadas las personas, ¿sí? Esto serviría, por ejemplo, en una campaña que se genere a nivel nacional. Las empresas, las grandes corporaciones que utilizan redes sociales utilizan este tipo de herramientas o este tipo de investigaciones para saber qué plataformas utilizar, en qué provincias incide más cierta plataforma, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, aquí estamos, la audiencia digital en Ecuador, específicamente con corte o con usuarios en febrero, que es la misma tablita, pero ahora convertido en gráfica. Ahora bien, la concentración de conexiones en Internet en nuestro país, aquí también tenemos datos más puntuales, ustedes podrían revisar con mayor detenimiento, ¿sí? Es el mismo gráfico, pero ahora con otra dinámica de presentación, ¿sí? Vamos a ver entonces el siguiente informe, que es el uso de las redes sociales en nuestro país, que también me interesa un montón que podamos revisarlo con ustedes. Incluso este año, el año anterior, no incluía un informe de inteligencia artificial en nuestro país, que me parece también importante revisarlo con ustedes. Pero antes vamos a ver el de redes sociales. Aquí ya existe una investigación a partir de asuntos más puntuales. Revisábamos el estado digital en general con la parte 1 de este documento. Ahora revisamos específicamente cuáles son las redes sociales más utilizadas en nuestro país. Ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos con corte a abril de 2025. La red social más utilizada en nuestro país es TikTok, ¿sí? La cantidad de usuarios pasó en 2024 de 13 millones, casi 14 millones de usuarios, a 15 millones y medio hasta febrero de 2025. Ahora, existen variaciones opuestas, por ejemplo, que han decrecido o que se han mantenido, como Instagram, que sí ha crecido en 300.000 usuarios, alcanzando 7.2 millones de usuarios. Facebook perdió usuarios, 1 millón, bueno, casi 2 millones de usuarios, ¿sí? 1.8 millones de usuarios. Y asimismo existe un interés de la audiencia que se ha aumentado en plataformas digitales. Esta no es una red social, pero sí es una plataforma digital como Spotify, que aumentó su audiencia en 1.4 millones en nuestro país, ¿sí? Pasando de 3 millones a 4.4 millones. Aún en comparación con otras plataformas digitales, poquito, pero en realidad va creciendo anualmente, ¿sí? Y va reflejando una mayor adopción del consumo de audio digital. Ojo, ¿sí? Puede incluso esto generar un impacto en disminuir el consumo en plataformas como en medios tradicionales, por ejemplo en radio, ¿sí? Pero va aumentando el consumo en este tipo de plataformas. Ahora bien, aquí tenemos el número de usuarios por redes sociales en general, ¿no es cierto? Sumando las diferentes plataformas de Meta en donde se encuentran Facebook, Instagram, Audience Network y Messenger, están 15,5 millones de usuarios, ¿sí? Tengan en cuenta que esa es la suma, ojo, de todos los usuarios. Ahora bien, aquí también tenemos una tabla diferenciadora del año anterior hasta el año anterior para conocer cuántos han crecido, pero están específicamente los usuarios que tienen más de 18 años, ¿sí? Aquí también podemos ver el porcentaje de crecimiento o de disminución, los usuarios por plataforma, perdón, por provincia, ¿sí? Las edades entre los que se encuentran. Esto también les puede servir para la siguiente tarea que van a realizar. La concentración de usuarios de Facebook, en TikTok, por ejemplo, las edades en las que se encuentran. Esto sirve un montón para las diferentes estrategias digitales que se puedan realizar. Aquí tenemos incluso, antes no incluía, que me parece súper bacán esto, la distribución de usuarios por provincia en nuestro país, en TikTok, ¿sí? El sistema operativo que utiliza seguramente les puede generar duda de por qué incluso este tipo de investigaciones incluyen qué tipo de sistema operativo utiliza el usuario,
¿sí? Y es que cuando uno realiza pautaje, es decir, pagar por publicidad dentro de estas plataformas como Meta, existe esta característica incluso por la diferenciación en cuanto a el sistema operativo. Hemos revisado, por ejemplo, que en el caso de Apple, por la característica también cultural de uso y tal vez de mayor adquisición económica, en algunos casos, ahora ya se ha ido rompiendo un poco este asunto, pero sobre todo el uso de iOS, ¿no es cierto?, o de Apple es más exclusivo, por decirlo de alguna manera. Y en esas campañas que se realizan también existe esta segmentación, es decir, puedes crear una campaña dirigida específicamente a los usuarios que utilizan Android, ¿sí? O específicamente a los usuarios que utilizan iOS. Ojo también con esto, ¿ya? Bien, nos vamos a quedar allí, pero les sugiero que vayan revisando todos estos informes, ¿sí? Porque seguramente les va a ayudar un montón a la siguiente tarea y además que puede ayudarles también en el caso de que alguno de ustedes quiera o ya se dedique a realizar estrategia en plataformas digitales, puede servirles. Bien, ¿alguna pregunta, chicos y chicas, sobre la clase de hoy? ¿Está todo claro? Shirley. No, decía que no me dijiste ninguna duda. Allá. Ok, listo chicos y chicas. Entonces nos vemos la próxima semana. Vayan revisando la plataforma, vayan revisando también la próxima semana. Me parece que ya tienen tarea. Traigan preguntas para solventarlas la próxima semana, por favor, y ya nos vemos. Cuídense mucho entonces. Chao, chao. Que tengan buena noche. Hasta la próxima semana, Magister. Gracias. Magister, Hasta la disculpe, próxima una semana. consulta. Hasta luego, profe, gracias. Ya A que se ver. están retirando mis Hola, compañeros. profe. Ya había enviado la justificación a